Bueno, yo les agradezco mucho por estar acá y por la invitación. Me alegro además que la mayoría de quien está aquí son ya alumnos míos, así que muchas de las cosas que voy a decir las voy a repetir, pero de manera distinta. Entonces, no se van a arrepentir de haber llegado y haber venido acá. Miren, es eso, se trata de un conversatorio, no conservatorio, en donde podamos dialogar algunas ideas y básicamente lo que me decía Gabriela que sería interesante es ver este vínculo entre desarrollo, cultura y por qué no también educación, ¿no? Que es uno de los temas que venimos trabajando desde hace rato, tanto yo en lo personal como equipo, tanto desde la investigación como de lo que ustedes hoy conocen como proyectos de intervención, ¿no? Entonces yo quisiera partir con, digamos, unos 20 minutos, algunas ideas claves y luego escucharlos, preguntarnos, reflexionar sobre estos temas y en definitiva ver, digamos, qué alcance esto puede tener, ¿no? En cada uno de nuestros ámbitos de trabajo, en cada uno de nuestros proyectos, por qué no decirlos académicos, pero también proyectos en la comunidad, comunitarios, organizacionales, institucionales. Y eso es lo que me gustaría hacer, en qué medida todo esto que se puede reflexionar, y para mí es sobre todo lo más relevante, es en qué medida esto puede realmente aportar en un proceso de transformación en cada uno de los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces voy a partir de estas ideas, yo quisiera empezar poniéndoles un panorama de lo que pasa. El otro día estaba leyendo varios documentos últimos, 2015, 2016, 2017, fundamentalmente Oxfam está produciendo algunos trabajos. Oxfam es una ONG británica internacional que tiene unos trabajos muy interesantes sobre el mundo, sobre el tema de lo que está pasando en materia de equidad o de inequidad, lo que está pasando con las democracias en el mundo. Y hay, entre otras fuentes, he tomado algunos datos aquí que pueden ser interesantes, ¿no? El primero es que esta concepción del capital productivo que nosotros teníamos como en la idea hasta hace algunas décadas, en donde había alguien que invertía, el capitalista, y entonces generaba un proceso, digamos, de inversión para generar un producto, un servicio, y contrataba una mano de obra, la fuerza de trabajo. Esto está cada vez más desapareciendo en el mundo. Hoy el capital es fundamentalmente un capital financiero y especulativo. Es decir, esta noción del capitalismo en la cual se basó Marx en las ideas de que había una plusvalía generada por la burguesía que explotaba al obrero, a la fuerza de trabajo, se va perdiendo cada vez más. Hoy, fíjense en este dato, el monto de los negocios financieros al día, o sea, diarios, en el mundo superan el Producto Interno Bruto de toda América Latina. En un día fluye capital financiero especulativo, la cantidad, el monto es mucho mayor que lo que nosotros producimos en América Latina como Producto Interno Bruto en un año. O sea, este es el nivel del flujo, y por supuesto es un capital que no lo vemos, que está en las computadoras, que está en los bonos, que solamente lo entienden los sabios de Wall Street y de algunas bolsas en el mundo, y que de alguna manera no sabemos ni cómo funciona. Yo estoy seguro que ustedes les preguntan cuál es la diferencia entre el Bovespa y el otro bono ¿cómo se llama?, de PDVSA en Venezuela, o cuáles son los bonos de la Bolsa de Valores en Nueva York y en México. Difícilmente podemos entenderlo. O sea, necesitaríamos hacer todo un trabajo para entender por qué, porque es en realidad una dimensión de la realidad que cada vez está más oscura, ¿sí? Sin embargo, con apretar un botón, una compra de un bono, de una acción, puede significar millones de dólares en una sola mano, ¿no? Ese es el nivel del capitalismo que estamos viviendo hoy. Especulativo, no genera productos, no genera servicios, no genera renta, no genera de ninguna manera mejoría en las condiciones de vida de nuestras sociedades. Esta es una primera característica central que hay que tener en cuenta. El otro tema y otra característica muy importante es el tema de la inequidad. Cada vez más el mundo está siendo más desigual en la concentración del ingreso. Fíjese en lo que dice Cepal y Oxfam.
datos del 2015. El 10% de la población en América Latina y en el mundo posee el 71% de la riqueza. Es decir, 1 de cada 100 se lleva más del 70% de la torta, ¿no? Está en cada vez menos manos, es decir, hay una inequidad, hay una concentración del ingreso de una manera impresionante. En América Latina, y esto está muy vinculado al cuarto punto, ¿sí? y al tercer punto, en América Latina las fortunas de los multimillonarios de nuestra región crecieron en promedio un 21% anual, ¿no? Mientras tanto, nuestro PIB apenas crece 6 veces, es decir, el crecimiento, ¿sí?, no está en paralelo con la acumulación de la riqueza en pocas manos. Cada vez menos población adquiere, se apropia de cada vez más riqueza que está producida por nuestros países. Ese es el nivel también de la realidad social en la actualidad. Se calcula, por ejemplo, que en Estados Unidos, porque no solamente pasa en América Latina, que en Estados Unidos para más o menos el 2050, la concentración de capital de un país tan poderoso como Estados Unidos va a quedar posiblemente en 50 familias. Ese es el nivel de concentración del ingreso que tenemos en la actualidad. Y por supuesto, lo más interesante, ¿no?, es que estas grandes fortunas son las que menos tributan y las que menos pagan impuestos. O sea, los que pagamos impuestos somos de esa clase media, que estamos siempre cautivos frente al SAT, a los institutos de administración tributaria, y en cambio, por una serie de razones, esas grandes concentraciones de capital, estas familias no tributan o tributan apenas, como dice Oxfam, fíjense, el 5.4% de su renta anual. A mí por lo menos cada vez que yo hago un proyecto, más o menos pago entre el 28 y el 30%, no sé ustedes, pero eso es lo que pago. Y las grandes fortunas pagan apenas el 5%, ¿no? Es decir, ahí hay unas consideraciones interesantes que deberíamos ponernos a pensar. El otro tema es la inseguridad y la violencia, es otra característica de nuestro mundo. La tasa de homicidios en nuestra región es de 10 por cada 100.000 habitantes. Esto la OPS les llama epidemia. O sea, mueren mucho más gente por violencia, por inseguridad, por homicidios, que lo que mueren por enfermedades naturales. Ese es el nivel de sociedad que estamos teniendo. Más de 1 millón de personas han muerto por violencia criminal en la última década. Y esto es muy interesante. Casi 500 personas, 460, sufren de violencia sexual en un día, en nuestra región, ¿no? Y esto está muy vinculado a esto que conversábamos el otro día en el taller, al delito aspiracional. Las Naciones Unidas llama delito aspiracional. ¿Qué es esto del delito aspiracional? Es aquella acto de violencia que generan, sobre todo los jóvenes de 12 a 29 años en nuestra región, que es producto de la brecha que se genera entre la capacidad de consumo y las expectativas de consumo, ¿sí? Es decir, yo no tengo capacidad de acceder a un empleo digno, cada vez menos capacidad de acceder a un salario estable, a un salario que me permita vivir con condiciones mínimamente, digamos, en condiciones de bienestar. No tengo seguro social cada vez menos, no tengo seguridad médica, y sin embargo los medios de comunicación, el sistema, el conjunto de la sociedad nos genera una aspiración cada vez mayor de lo que tiene que ser el éxito, de lo que tenemos que tener, del celular que tenemos que cambiar todos los años, de los coches que tenemos que tener, etc. Es decir, hay una brecha entre la capacidad de consumo y la aspiración, y lo que nos genera este sistema fundamentalmente sustentado en el consumo. Otra característica muy interesante en nuestra región, en América Latina, es la deslegitimidad institucional. En otras palabras, la gente no cree en las instituciones, cada vez más.
Ya no cree en los partidos, ya no cree en el gobierno, ya no cree en las Fuerzas Armadas, ya no cree la iglesia se salva un poco por ahí en algunos ámbitos, un poco la escuela también sigue siendo el espacio en donde habría la escuela pública que llevar a nuestros hijos porque de alguna manera puede garantizar unas mejores condiciones de vida en el futuro si se hace profesional. Pero en general, ya, miren, un dato interesantísimo, 6 de cada 10 mexicanos en el 2013, muchas gracias, piensa que esto no es una democracia, ¿no? Estamos tratando de entender lo que es la democracia, de enseñar lo que es la democracia. Sin embargo, si nos preguntan, por lo menos 6 cada 10 mexicanos, es, oye, no, realmente lo que estoy viviendo no es democracia, ¿no? Y hay algo peor, que también usted justificaría una dictadura si mejora sus condiciones de vida, y se justifica. O sea, yo prefiero estar en una dictadura si me mejora las condiciones de vida. O sea, estos son aspectos que yo quiero hacerles de reflexionar, o planteo esto como una reflexión, de cómo cada vez tenemos menos legitimidad institucional. Y cada vez que el ser humano cree menos en las instituciones, apuesta más a otro tipo de acciones, apuesta más a otro tipo de aventuras que pueden ser extremadamente peligrosas y violentas. Este es el sentido de lo que estamos viviendo. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, lo leí en el 2015, seguramente ustedes conocen a Ricardo Rafael, es un periodista mexicano, que sacó un librito que les recomiendo a todos que se llama El Mirreinato. El Mirreinato es un libro, un trabajo, que explica la cultura de los jóvenes y de la sociedad mexicana, pero yo diría latinoamericana, que es el mi rey. ¿Qué es el mi rey? El mi rey es este ser humano, este individuo, generalmente de joven, de 18 a 29 años, con una capacidad de consumo impresionante, que no tiene límites, que puede gastar en una mesa, una cena, 40,000, 50,000 pesos, que además no sabe de dónde sale ese dinero porque no sabe, nunca se lo preguntó a su papá ni tampoco su papá se lo dijo, que tiene a la puerta 3 guaruras, que tiene la posibilidad de manejar embriagado, chocarse, matar a alguien y salir con total impunidad, ¿no? Que tiene la posibilidad de entender en el mundo que yo puedo ser propietario del cuerpo de una mujer porque es de una clase social más baja y yo tengo el derecho de usar su cuerpo. El mirreinato es esta cultura muy interesante que se caracteriza, dice Ricardo Rafael, por la frivolidad, la ostentación, la corrupción, la impunidad y la discriminación. Pero lo interesante de Rafael no es que diga existen mis reyes, porque en todo lado existen, por supuesto, pero él lo que dice es que el mirreinato es una aspiración de la sociedad. No es malo que haya mis reyes, lo malo es que no todos podemos acceder a ser mis reyes y que si podríamos, tendríamos la posibilidad de serlo. Es impresionante, por ejemplo, y él llama esto, hace un sondeo sobre algunos jóvenes de las escuelas de clase alta católicas, de clase muy alta en México, en la Ciudad de México, y le dicen, y pregunta, ¿para qué vienes a la escuela? Le pregunta a los niños, a los jóvenes y les pregunta a los papás. Dice, ¿para qué vienes a la escuela? Y entonces dice, para aprender. Y el otro dice, no, para conocer. Ah, qué maravilla. No, pero para conocer a mis amigos que me van a salvar a mí de ser pobre. O sea, la escuela se ha vuelto una instancia de relaciones, ¿sí?, que generan una serie de, vamos a llamarlo redes, muchas veces unas redes que no necesariamente están sustentadas en el estudio, la información, el esfuerzo, sino el contacto que tengo que me va a ayudar a mí a mejorar mis condiciones de vida. Este es el mirreinato, es muy interesante, léanlo, es un trabajo que a mí me hizo mucho sentido, yo soy padre de adolescentes y siempre estoy pensando en estos temas, pero yo creo que es muy interesante porque muchos estudiamos, ¿no es cierto?, la cultura de las barriadas pobres, en los lugares donde están la gente más complicada, más jodida, como ustedes quieran llamarlo, pero poco vemos o miramos a ver a qué pasa en las culturas y las identidades de los jóvenes de clase alta, de los jóvenes de clase media alta, donde hay, por supuesto, una forma de ir concibiendo la realidad muy distante a lo que nosotros creemos que es la realidad, ¿no? Me parece muy interesante esto. Entonces, esta breve, esto que seguramente a ustedes les puede dar hasta
A mí me genera mucho malestar ver este tipo de cosas, leer y decir, oye, ¿por dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿No? Cada vez más impunidad, no importa si te robaste 20 millones o 500 millones o 1,000 millones, igual todo da, si ya las cifras no importan, el tema de la naturalización de la violencia, se pierden 42 y encuentran fosas de 100, y lo preocupante es que no son los 42, no que hay otros 100 que son distintos y que están muertos. O sea, comenzamos a naturalizar todo y realmente es grave, ¿no? Es grave. ¿Qué es lo que estamos realmente viviendo? Me parece que es una situación preocupante. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que está pasando en América Latina, ¿no? Primero, esto podría llamarse como la situación de un país capitalista, neoliberal, un modelo neoliberal, y que hay que, efectivamente, que todo se puede decir que todas estas características responden a esta concepción de modelo económico, el desarrollo neoliberal. ¿Y qué pasa? Obviamente el caso mexicano es uno de los ejemplos, hoy el caso argentino, el caso en parte de Chile puede ser. Sin embargo, uno diría, pero ¿cuál es la alternativa? ¿No? ¿Cuál es la alternativa? Entonces se plantean este conjunto de países que se llaman hoy, en la actualidad, gobiernos progresistas, gobiernos del socialismo del siglo XXI, etcétera, muy interesantes muchos de ellos, ¿no? Pero el problema es, efectivamente, ver qué es lo que sucede ahí adentro. Y uno se preguntaría, por ejemplo, ¿por qué en Venezuela, que supuestamente es un país socialista, tiene la capital con más altos niveles de violencia en el mundo, en jóvenes? Y mueren cada día, pero cada día, cantidad de jóvenes por violencia, no estoy hablando de represión, pero violencia, digamos, callejera. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué un gobierno, como el que uno diría medianamente Correa en Ecuador, es un gobierno alternativo, progresista, invierte en educación, todo eso es real, y plantea incluso paradigmas interesantes? Sin embargo, hay comunidades indígenas que están siendo azotadas fuertemente por la inversión en la minería, por ejemplo, ¿no? Y hay una depredación del medio ambiente. Y hoy tiene como uno de los actores opositores a las comunidades indígenas, a los movimientos indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante esto porque yo lo que quiero decir en definitiva es, frente a esta situación, que además esta caracterización que yo señalaba, pasa también en otros lugares, no solamente, hoy no podemos decir que esto es producto solo de lo que sucede en México, que es real, pero también está presente en otros modelos. Y esto tiene que ver, en definitiva, porque yo creo que el concepto de desarrollo está agotado. O sea, el propio concepto de lo que es el desarrollo en el mundo, en América Latina, se agotó. Ya no sabemos cómo llamar. Antes decíamos crecimiento económico, después en la década de los 50 se replanteó y le llamamos desarrollo o económico, y entonces lo medíamos por la tasa del Producto Interno Bruto. Y entonces pues eso cambió y dijimos, no, hay que ser más humanos, y comenzamos a hablar del desarrollo humano en la década de los 80, y luego desarrollo humano sustentable. Y en definitiva, las cosas no han cambiado mucho, las problemáticas cada vez están siendo más claras en este sentido, y lo que yo digo es que lastimosamente ya los modelos de desarrollo ya no funcionan tal como los veíamos antes, ¿no? El propio concepto de desarrollo ya nos queda grande, ¿no? Hay que redefinir el concepto de desarrollo. Esa es un poco la idea y lo que quisiera que conversemos acá. El concepto de desarrollo ya no da más, porque está muy vinculado a la idea de crecimiento económico, a la idea de bienestar social. Por ahí nos ponemos unos indicadores para medir desarrollo humano y entonces hacemos el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, pero en realidad ya nos queda... No, necesitamos otras herramientas conceptuales y metodológicas para poder intervenir, para poder construir sueños. Y esto es muy importante. Y fíjense en lo que yo le estoy diciendo acá, para poder construir sueños, porque se trata de eso, de construir nuevas sociedades alternativamente. ¿Qué es lo que quiero para mi sociedad? Utopías, pero no la utopía de Moro, ¿no? Sino la utopía, esta visión de la realidad a futuro que yo quiero construir.
lo que se llaman utopías concretas. Ya no es el modelo de desarrollo que teníamos antes. Es un modelo de desarrollo o es una palabra nueva que habría que reinventar, que replantearnos y que yo creo que los latinoamericanos tenemos mucho para decir en este momento. Y entonces aparece aquí una cuestión interesantísima, la idea del buen vivir, que yo les quiero compartir, que es una de las cosas que yo creo. El buen vivir, el sumac camay, la sumac camaña, que no es un concepto de desarrollo, como una sociedad a futuro que crece económicamente y donde todo el mundo tiene bienestar. La idea del buen vivir es una idea ancestral, es una idea de los que está, parece que sale, que surge como una idea de las comunidades andinas sobre todo, las comunidades de altura en América del Sur, ¿no? La guaraní, la quichua, la quechua, la aymara, pero que en realidad al parecer está presente en todas las sociedades del mundo. Parece que hay una idea del buen vivir en los países nórdicos, parece que hay una idea del buen vivir en muchas comunidades indígenas de México, que en definitiva es una concepción mucho más amplia, mucho más rica, que va más allá del desarrollo, que no es plantearnos la idea solo de crecimiento económico y sociedad de bienestar donde accedemos a oportunidades o a condiciones, sino que es, lo leo, ahí está, vivir sabiamente en relaciones de equilibrio consigo mismo, con otros seres humanos, con otras comunidades, con el territorio y con otros seres de la naturaleza. Es una noción que implica sanidad ambiental, social, emocional, espiritual de todos los pueblos en un todo complejo. La idea y el fin último no es solo el bienestar, ¿sí? El fin último es el disfrute, es la felicidad, es el gozo, es la sabiduría. Entonces, a mí me parece muy interesante esto, porque desde lo cultural, cuando estábamos hablando de lo cultural, nos replantea, nos comienza a llamar la atención. ¿Por qué no comenzar a vivir y a concebir la realidad, la sociedad, el país, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestros vínculos con mi compañero, con mi compañera, con mis hijos, con mis pares, a vivir de otra manera, en una concepción de equilibrio emocional, humano, individual, que es el único que además podemos, de alguna manera tenemos manejo, pero también en contribución de lo social. Esto me parece a mí fascinante. Me parece que ahí está un tema a reflexionar. Comenzarnos a replantear que ya no es el desarrollo como un crecimiento del Producto Interno Bruto, ni del índice de bienestar, ni del índice de desarrollo humano. Es esto otro. Comencemos a entender que posiblemente incluso se requieren otros indicadores para medir el bienestar, el gozo, el disfrute, el buen momento, la forma en cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo nos respetamos. A mí me parece muy interesante en este sentido. Y me parece interesante porque hace a la cultura. Porque en todos los modelos de desarrollo, el modelo de crecimiento económico, el modelo de desarrollo humano, el modelo de desarrollo sustentable, la cultura quedó siempre de lado. La cultura es un añadido más. Incluso la UNESCO en la década de los 80 hablaba la cultura como dimensión del desarrollo, una dimensión del desarrollo, un componente más. El concepto del buen vivir replantea, la cultura es el desarrollo, si ustedes quieren. La cultura es el buen vivir. No es. La cultura no es un componente del desarrollo. La cultura no es una dimensión del desarrollo. La cultura es el mismo proceso social que permite que el ser humano pueda vivir en armonía. No hay otro. Por eso es que cuando dicen, también hay que medir la cultura, también hay que tomar en cuenta en la economía la cultura, sí, pero no solamente, y aquí hay una cuestión, porque ahí a ese tema quiero llegar, porque la cultura no es un componente más, ¿sí? La cultura es en sí mismo lo social, es desde ahí que tenemos que ver las cosas. Entonces no es decir, vamos a hacer un componente cultural del proyecto social o de la política pública. Vamos a hacer política pública desde una perspectiva
intercultural, desde lo que algunos autores llaman lo cultural. ¿Sí? Fíjese en estas dimensiones del buen vivir, ¿no? Son interesantes. Dice, los autores, quienes trabajan este concepto, hablan de que el buen vivir tiene algunas dimensiones importantes: la solidaridad, la armonía interna, la complementariedad, la interculturalidad y la armonía con la naturaleza. Son elementos intrínsecos. Si ustedes se dan cuenta que esto realmente es en definitiva lo que uno quisiera, como uno quisiera vivir, ¿no? Solidariamente, armonía interna, mínimo equilibrio, complementarnos entre lo que yo puedo ofrecer y lo que me pueden dar, ¿no? Lo que podemos construir colectivamente, la intersubjetividad, la interculturalidad, es decir, esta cuestión de creerle en la diversidad seriamente, la diversidad, no la heterogeneidad. La diversidad es los diferentes que se complementan y que son iguales, ¿no? Y esto, armonía con la naturaleza. Entonces a mí me parece interesante en este sentido. Y entonces este concepto de cultura, que a mí me parece que la UNESCO se quedó bastante corta, ¿sí? Cuando decía es el conjunto de rasgos distintivos espirituales, yo sigo creyendo que no hay forma constitutiva de lo social, ni de los proyectos, ni de las políticas públicas, ni de la construcción de comunidades, sino es a partir de identificar, trabajar, evidenciar lo cultural, es decir, lo simbólico, lo que nos hace nosotros, lo que nos identifica, lo que nos permite construir la identidad a partir de la otredad. Uno construye identidad a partir del otro y de la otra, si no, no puede construir identidad. Es decir, es lo que nos diferencia. La cultura en el sentido simbólico, la construcción, la memoria, por supuesto, también los rasgos distintivos, las expresiones artísticas, las expresiones de todo tipo, pero la cultura entendida en lo que cada individuo, ser humano y grupo social hace en la realidad. Y este sentido es otro. Le replantea a lo que es el modelo de desarrollo, porque en este sentido entonces no hace falta pasar de un estadio de la sociedad a un estadio de lo que llamaban los países subdesarrollados a países desarrollados. Es un sentido distinto. ¿Qué es subdesarrollo? ¿Qué es desarrollo? Desarrollo es vivir en países donde hay opulencia y vivimos rodeados de una lógica del consumo brutal, o incluso desarrollo es vivir en comunidades o en sociedades donde estamos más o menos, hay más o menos condiciones equitativas, sin embargo las comunidades jóvenes o los grupos jóvenes o los jóvenes no son felices y se suicidan. ¿Qué es esto, no? ¿Desde dónde estamos planteándonos? Y aquí creo que el tema de la cultura tiene un potencial maravilloso para entender. Y entonces, claro, y con esto voy cerrando porque me gustaría escuchar más que hablar, uno podría decir la cultura es un factor de crecimiento económico. Eso ya lo ha dicho Piedras aquí desde el año, si no me equivoco, 2006. Sí, es muy importante saber cuánto aporta la cultura al Producto Interno Bruto, es muy importante. Porque así le decimos al secretario de Economía: oye, deje de molestar, la cultura también aporta al PIB, ¿no? En servicios, en bienes, en productos culturales, y eso hay que defenderlo, lo que aporta la cultura. Pero creo que hay que ir más allá, ¿sí? La cultura no es una dimensión, no es un componente, es el desarrollo mismo, decía un famoso antropólogo mexicano. La cultura como proceso creativo para transformar problemáticas sociales. Esto es muy interesante. Uno antes asociaba a la creatividad solo a lo artístico, a lo estético, que está bien, por supuesto, pero también es creativa una sociedad cuando utiliza, por ejemplo, conocimientos ancestrales para sanar a sus niños, por ejemplo, la arbolaria, ¿no? Entre otros. Eso es creatividad. Ahora, otra cosa es que hay grandes empresas que se apropian de esos conocimientos y los patentizan. O como pasó con esta diseñadora de Francia, creo, que se robó todos los diseños de las comunidades indígenas de Oaxaca, ¿no? Porque también, lo simbólico también puede ser patentado, puede ser acumulado, ¿no?
Y creo que ahí hay que comenzar a replantearnos qué entendemos por los humanos y cómo replantearnos eso y cómo no permitir que eso sea acumulado, sino que sea una acumulación social, colectiva, que eso me parece importante. En definitiva, lo que nosotros planteamos y desde esta perspectiva es, y ustedes lo vivieron en el taller con los proyectos, es no entender que vamos a hacer un proyecto cultural. A esto quiero ir, una visión cultural, intercultural. Es decir, en definitiva, la cultura no pasa a ser un componente de la realidad, es una forma de posicionarnos ante la realidad, es una forma de formular un proyecto, de transformar una problemática, de diseñar una política pública. Así como hablamos del enfoque de género, y compañeras maravillosas pelearon por el tema del enfoque de género por años y por décadas, y hoy por lo menos se habla la política pública con perspectiva de género. Quieren que les diga, yo creo que falta la gran oleada de lo cultural para comenzar a hablar de políticas públicas con enfoque de lo cultural, con perspectiva de lo cultural. Es un replanteamiento distinto. Ya no es hablar de políticas. Todas las políticas públicas tienen que tener una perspectiva intercultural, el respeto a lo diverso, la noción del buen vivir, la concepción de la diversidad, la concepción de la interculturalidad. Es decir, hace falta una oleada para comenzar a construir en América Latina perspectivas y enfoques de lo cultural en cada una de nuestras acciones. Esta es la idea y esta es la invitación. Y seguramente dirán, este está loco, no sé qué anda haciendo, pero quiero decirles que esa es una de las locuras que yo creo que nosotros como gestores y promotores culturales, gente que está metida en el ámbito de la cultura, tenemos que empezar a promoverlo y sobre todo hacerlo. Muchas gracias. Está abierto, ¿no, Gaby? Sí, pues más bien la idea es, a partir de esta exposición, abrir como el diálogo para comentar y para hacer esta actividad más privada. ¿Quién salta? Vacío. Yo quisiera como preguntarte, en tu experiencia, cuando abres este tipo de proyectos hacia el buen vivir, y te lo pregunto porque igual te doy un poquito de contexto. Nosotros llevamos un tiempo pensando en una nueva filosofía que nos pueda llevar a renovar todas nuestras maneras de pensar y la toma de elecciones que tienes en la vida y en tu paso por este tiempo. En ese sentido, estamos tratando también de crearnos ideas desde un ambiente filosófico. Esto puede ser el buen vivir por un lado, pero también está como la parte de la cosmovisión cuántica, de la física, que además envuelve todo el tema de lo no físico, y eso comienza también a darle mucho sentido. Entonces, cuando tú comienzas a unir esos mundos que aparentemente no están unidos, pero que sí son parte del mismo cosmos, entonces comienzas a entender como ciertas mecánicas que te van dando como los lineamientos holísticos para comenzar a crear cosas donde no hay nada, ¿no? A partir de eso, nosotros también nos hemos dado cuenta que cuando comienzas a abrir, lo primero que viene son como complicaciones de mentes, ¿no? O sea, es decir, de teorías o de simplemente de discursos que pueden ser diferentes, y en ese momento hay veces que no encajan porque digámoslo así, su ADN del mismo discurso no permite que se puedan articular por esa vía o en una vía cercana, pero luego hay otras vías que lo pueden unir y que termina aquello que no se podía unir, termina uniéndose, es como el agua y el aceite, pero bien que se unen en un cascarito, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones son las que estamos como tratando de buscar. Ahora, la pregunta va hacia, ¿cuál sería la manera, cuando tú has visto estas confrontaciones a ese nivel de posturas, las mejores alternativas para poderlo girar y sanearlo de alguna manera? ¿Cómo trabajas? Sí, me parece interesante esa reflexión. A ver, primero, yo creo que hay que estar primero muy abierto en el sentido de que, el buen vivir es una forma de concebir la realidad que lo hemos retomado de estas miradas, de estas formas de vivir de ciertos grupos étnicos
latinoamericanos, pero yo creo que hay mucho en juego. Por ejemplo, la teoría de la complejidad tiene mucho para aportar también a nuevas formas de ver la realidad. Lo que tú dices, o sea, pensamientos más holísticos, etc. Sí, yo no, el tema yo, como decía un compañero dirigente indígena ecuatoriano, decía, yo la academia la dejo para los académicos, esto es más fácil, esto es muy coherente, esto es muy acá, muy desde lo concreto, y decía, son 3 cosas en el buen vivir: no robarás, no mentirás y no engañarás. Y él lo traducía en una cosa tan interesante, o sea, tan concreto, que te plantea un mundo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir en definitiva? En lo concreto, es tu actitud ética tuya, individual, frente a lo social, frente a lo grupal, a lo familiar, a todo esto. O sea, me parece que la reflexión de las teorías hay que dejarlos a los académicos. Yo no soy un experto en eso, he leído el básico en esto, pero sí creo que a mí me sirve, por ejemplo, estos elementos, aspectos de la teoría del buen vivir o de la filosofía del buen vivir, porque no es teoría, de la concepción del buen vivir, como la concepción de la complejidad, me sirve a mí para actuar, para yo posicionarme en la vida, desde lo diverso, desde la honestidad, no valores, porque los valores cambian, mutan, ¿no? Uno dice, es que hay que volver a los valores de antes, no, que volver a los valores de antes, yo no sé si eran mejores o peores que los de hoy, y menos decir eso, los jóvenes de hoy no tienen valores, qué terrible, a mí me parece lacerante eso. Yo creo que tenemos que ponernos y posicionarnos desde otra perspectiva, desde donde construyo con el otro y con la otra, y desde donde encuentro aspectos en común, eso me parece, que nos hagan acuerdos, que nos hagan que los dos podamos, tú y yo, y por supuesto los demás, podamos avanzar en un proyecto colectivo. Esto me parece, es más sencillo en ese sentido, es más concreto. No desvalorizo para nada, ni estoy no valorando la teoría, la academia, pero eso está bien. Pero en lo cotidiano, en lo concreto, cuando hacemos un proyecto con las comunidades, más allá de una reflexión teórica que podría ser necesaria, útil e importante, yo creo que es en esto, en lo concretito, cómo nosotros nos posicionamos en la vida, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es que, ¿de dónde viene esto? Yo sí creo, sigo siendo tengo mucha, si tú quieres, sigo creyendo en el ser humano por esencia, en la posibilidad de que construyamos otra forma de asumir la realidad, otra forma, otros mundos. Yo sigo creyendo que esto que está pasando no es. O sea, uno me dirá, sí, pero mira los ejemplos que pusiste tú sobre cómo se está acumulando, cuáles son los niveles de inequidad. Sí, pero yo creo que también uno puede mirar realidades que no son así y que son maravillosas y que están sucediendo en muchos de nuestros países. Ustedes pueden ir a ver, por ejemplo, trabajos de los jóvenes que están haciendo en el Distrito Federal, jóvenes que no están dentro de los circuitos culturales de la Secretaría de Cultura y que están haciendo cosas maravillosas, que están replanteando lo que es, por ejemplo, en este momento todo lo que son las expresiones identitarias a través de expresiones artísticas, de música que ni soñamos. Y nosotros nos pasábamos escuchando, ¿cómo se llama? A Julio, ¿cómo se llamaba? A la Negra Sosa, y nos azotábamos en esa época porque era la canción revolucionaria. Hoy les ves a los jóvenes haciendo rock y pop y un montón de cosas maravillosas con una concepción tan transgresora como la que teníamos en la década del 70 quienes militamos en la izquierda, ¿no? Me explico, es muy interesante eso. Y están transgrediendo. ¿Qué es transgredir? Ir más allá de la norma. Ir más allá de la norma. Eso es la transgresión. Transgredir es darnos la oportunidad de ir más allá de lo establecido. Y no necesitas cambiar las estructuras del Estado para hacerlo. Tú puedes ir más allá de lo establecido, en lo concreto, en lo cotidiano, ¿no? Romper cierto tipo de estereotipos, ciertas formas de concebir que parece para todos que está dado, que es natural, ¿no? Romper, por ejemplo, tu práctica diaria, cotidiana con tus hijos, tener como hombre, reconstruir la masculinidad, donde el tema de la ternura sea válido, donde el tema de llorar sea válido, donde el cariño, lo corporal es importantísimo, es válido y puedas transmitirlo a tu hijo. Ustedes se ríen, pero es así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Darte la posibilidad de ir más allá de lo que se establece como norma.
¿no? Tú como hombre no puedes llorar, tú no le dejas a tu hijo que llore, tú no te das la posibilidad de ser de la ternura. No, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos más allá? ¿Por qué no reconstruimos una forma distinta de la sexualidad, de la relación de pareja? Son ir más allá de la norma. Y esto es concretito. ¿Cómo establecemos la relación seriamente con nuestros compañeros y nuestras compañeras? ¿No? ¿Cómo hacemos para permitir, por ejemplo, que una cuestión fundamental cuando interactuamos con nuestros jóvenes, pues si somos docentes, y les damos la posibilidad de la crítica real? Porque somos muy democráticos, por eso sí que no nos vayan a contradecir en clase los estudiantes, porque qué terrible, hasta ahí se acabó la democracia y la crítica y ¿no? Claro, es ahí donde yo comienzo a ver proyectos maravillosos. O sea, mira, hoy estaba aprendiendo aquí, aprendido. O sea, tienes un espacio donde tienes la posibilidad de vender libros que no están dentro de los circuitos de consumo de las editoras. Lo estás abriendo ahí, tienes un mundo que lo abres para que los niños puedan ir y ver y comenzar a leer cosas que no están en los circuitos económicos. Esto parece poquito, parece chiquito, pero es muy grande. Y es ahí donde yo creo que hay que comenzar a incidir. Y los proyectos culturales en este sentido tienen un rol. Creo que podemos hacer muchísimas cosas, desde donde tú estás trabajando. Hoy me contabas, pues nos han contado, ¿qué estamos haciendo? Una obra de arte, es una obra de teatro, para comenzar a replantearnos el tema, por ejemplo, de la enfermedad, del cáncer, cómo asumimos, cómo peleamos por derechos sobre, por ejemplo, el no sufrimiento, ¿no? O el derecho a morir en paz y con tranquilidad y que no te mantengan atado a una vida que no es tuya, ¿no? Todo eso son derechos. Y lo puedes trabajar desde lo más concretito, en un proyecto local, en una obra de arte, en una obra de teatro, en una librería o donde sea. Yo creo que es ahí donde tenemos que volver a mirar. Haciendo a todo el mundo responsable, porque también el Estado tiene una responsabilidad y hay que pelear porque cumpla esa responsabilidad, porque esto no es hacernos los locos y, claro, la sociedad civil somos unos maravillosos, y mentira, la sociedad civil también reproduce dominación, la sociedad civil, hay grupos de las ONGs que reproducen relaciones dominantes, jerárquicas y autoritarias. Así como lo hacen. Y la empresa privada, qué maravilla, la empresa privada se pasa insultando a los pobres docentes porque son unos vagos, pero yo no he visto uno de esos de la empresa privada que vaya y vive en la escuela, en una de las zonas más complicadas de la vida, y comience a dar clase a unos jóvenes que posiblemente, si no te pones bien, te pueden matar, ¿no? Sí, es decir, a mí me parece que hay responsabilidades en este sentido, ¿no? Y creo que ahí tenemos que jugar un rol nosotros, en la comunicación, en el proyecto, en lo que hablamos, en el diálogo, en el valor de la palabra, man. El valor de la palabra. Hay que volver a recuperarlo, ¿no? O sea, hoy asumimos que todos los discursos son huecos porque los políticos ya no les creemos, todo discurso es hueco. No, no es verdad. No es verdad. Hay una suerte se ha desvirtuado el discurso político, pero lo político es muy importante. Hay que recuperar el valor de lo político, no de la politiquería, pero sí de lo político, por ejemplo. No sé, digo, reflexionando sobre eso. Me parece que la riqueza en la reflexión parte de la acción, ¿no? De la actitud, de cómo te ubicas te posiciones. Digo yo, reflexionando, no dando respuesta. ¿Alguien más? Me gustaría escucharlos, ¿no? Por ahí me dejó como cifrada como su último comentario del diplomado. Ajá. Este miedo a la diferencia. Sí. No se escucha otra vez. Que a mí me dejó cifrada el último comentario sobre el miedo a lo diferente. ¿No? El último comentario del maestro. Y bueno, ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Por qué te cimbró? Porque es real, porque finalmente creo que es lo que nos permite ese buen vivir. ¿No? Pero complementando, es que justo antes de que hablar, hace poquito fui a una conferencia de una psicóloga que se llama Julia Carrasco. Bueno, fue como me llamaban del colegio, en realidad es para una escuela para padres, pero bueno, los docentes estábamos como teníamos la oportunidad de ir. Fui y entonces ella es como se centra mucho como en la familia, ¿no?
Entonces, ahora que hablabas de lo cultural, en algún momento ella mencionaba que desde la familia se plantean que la familia siempre va a ser lo más importante ante cualquier cambio que exista en avance tecnológico y todo, que desde ella y dentro de ella podemos solucionar como muchas cosas y muchas como incertidumbres sobre el cambio, sobre la evolución, sobre como el miedo, ¿no? Y desde ahí entonces pensaba, claro, entonces si la cultura entonces la cultura es y nace también y pueden hacerlo desde la familia, ¿no? Y desde ahí, desde esa familia que no necesariamente tiene que ser una familia conformada por padre, madre, hijo, sino una familia conformada por ti y tus perros, por ti y tu pareja, puedes plantear y replantear estos aspectos, ¿no? De la cultura. Muy interesante. O sea, a ver, en ese sentido yo estaría de acuerdo, porque sí, ¿qué es lo que estamos entendiendo por familia, ¿no? Si nuevamente reproducimos esta versión, digamos, tradicional de la familia androcéntrica, de que es el papá, la mamá, los niñitos, etcétera, digo, es más, yo diría que la familia puede terminar siendo hasta terriblemente violenta en el caso de muchos niños, jóvenes, adolescentes, porque justamente reproduce. Este tema, por ejemplo, uno de los aspectos centrales que se trabaja mucho esto, yo no soy psicólogo, respeto mucho, esto está más bien desde la sociología y desde la sociología cultural, pero lo que te quiero decir, ¿qué es lo que se entiende justamente por esa comunidad, o lo que hoy se llama, la familia es una construcción social? No es que nació la familia existiendo, no, se construyó. Y por eso tiene distintas formas a lo largo de la historia y dependiendo de las culturas, ¿no? Entonces, me parece eso muy importante. ¿Qué estamos entendiendo? Y ahí hay una expresión cultural. En esa familia hay una forma de producir y reproducir cultura, ¿sí? Que es muy importante. No, cuidado, confundamos cultura con educación, ¿no? Cuando nos dicen, es que la cultura, esta familia tiene cultura. Digo, todas las familias tienen cultura. Este pueblo es más culto que el otro. Todos los pueblos tienen cultura. Y no hay mayor o menor nivel de cultura. Lo que hay es mayor o menor nivel educativo, lo que quiera. Pero la cultura no se gradúa por mayor o menor. Todas las comunidades, todos tienen cultura. Hay expresiones culturales. Y eso es lo maravilloso de lo cultural. Entonces, eso es muy importante entender. Y concuerdo, o sea, sí, si hay un espacio, ese espacio de contención, es un espacio que tú dices, bien, entendamos o redefinamos lo que es la familia. Yo, por ejemplo, peleo mucho por la escuela pública, porque es el único reducto, incluso más allá de la familia, para muchos jóvenes, es el último reducto de contención social. Porque porque están violentados en la familia, están violentados en sus hogares, están violentados en el camino a la escuela, en el camino a casa, están violentados por un montón de medios de comunicación, etcétera. Y sin embargo, ese espacio donde podrían también, o donde también son violentados, es el único espacio social donde hoy los jóvenes se sienten seguros. Fíjate qué interesante, ¿no? Yo reivindico mucho. ¿Y qué es eso? ¿Puede eso constituirse un conjunto, una construcción cultural de ese espacio que no será la familia tradicional, pero como tú dices, hay un conglomerado, hay un grupo que lo contiene a ese individuo, que le da pertenencia, que le da identidad. Y esto pasa por lo que decíamos. Yo sí creo, y les decía hoy a los colegas, el problema de la violencia tiene que ver con el miedo a lo diferente. Eso está muy fuerte. O sea, todo lo que es distinto a mí me da miedo, porque no lo conozco. Exactamente. Y si no, pregúntenle a Trump y a todos sus secuaces. Sí, el tema tiene que ver mucho con esto. O sea, no se dan el permiso de abrirse a lo diferente, a algo nuevo, a algo distinto, algo que les es ajeno. O sea, si ustedes tienen la posibilidad de vivir en otras comunidades, conocer otras culturas, viajar fuera de tu país, visitar de otra manera a tu vecino, interactuar de otra manera con otra comunidad, ustedes no van a tener ni fascistas ni racistas, porque el mundo se amplía, porque comenzamos a entender desde otro lado. Y eso es la gran diversidad, ¿sí?
Esa es la diversidad y eso es lo que va a atenuar, porque aunque no quieran los racistas, los xenófobos, que el mundo va a ser más diverso, va a ser más diverso, ya están jodidos, porque lastimosamente vamos para allá, afortunadamente vamos para allá, porque los únicos seres que existen en el mundo son los que tienen diversidad. Las únicas especies, pero yo no lo dije, eso lo dijo el viajero alemán Humboldt, decía, las únicas especies que existen y que perviven y son sustentables en la humanidad son las que cambian, las que se transforman, las que mutan. Es decir, este es el mundo. Estados Unidos, aunque quieran los anglosajones, los WASP, ¿saben lo que son los WASP, no? White Anglo-Saxon Protestant. Los blancos anglosajones protestantes que construyeron el mundo, los Estados Unidos y el sueño americano, y que hoy odian a todos los que parecemos mexicanos, latinoamericanos, etcétera, ya eso ya no existió, ya es otro Estados Unidos, y así va a ser Europa, y así va a ser todo el mundo. Afortunadamente es así, cambia. ¿Qué hacemos frente a eso? Nos ponemos ahí con fusil en mano a ver si el gene último cambió y le disparamos, o comenzamos a replantearnos la vida desde una perspectiva en donde nos conozcamos, donde construyamos y vivamos de manera de aceptación de lo distinto, de lo diverso. Me parece a mí, ¿no? ¿Y cómo hiciste? O sea, ¿cómo, de alguna manera, en este miedo ante lo diferente, de pronto hay maneras de abordarlo de manera que se vuelven violentas, ¿no? Y en lugar de acercarte o de tener esta buena convivencia, se fractura más, ¿no? ¿Cómo tú, cómo se puede... ¿Cómo se trabaja? No yo, porque digo, como siempre digo, no tengo una fórmula mágica para esto, pero sí es partiendo de que los proyectos no son lo que hablábamos, los proyectos son una intención de un grupo humano por cambiar una realidad, y que en ese grupo humano, en ese proyecto tienen que coincidir y converger distintos actores, y que tienen que estar convocados esos distintos actores. O sea, si seguimos creyendo que la democracia o una política pública solo tiene que ser ejecutada por los que piensan igual a mí, por supuesto eso no es democrático. Si quiero hacer la reforma educativa en el mundo, en el país, etcétera, y no convoco a los distintos actores educativos, no lo voy a poder hacer. Es algo que pasa igual cuando hago un proyecto, ¿sí? Si yo solo convoco a los que piensan igual, no voy a poder cambiar nada. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo hacer eso? Yo creo que el punto de partida es esto, convocando los diversos y distintos actores sociales que convergen en esa problemática, en esa comunidad, etc. Y hay que construir reglas de juego claras. ¿Por qué no decirlo? Una norma es legítima cuando participa en la escuela, la comunidad educativa, en la familia, los miembros de la comunidad, en la sociedad, los ciudadanos. Eso le da legitimidad a la norma. Muchas veces decimos que esta es la norma y la construimos. Sí, legalmente tienes razón. El poder judicial, el poder legislativo genera la norma porque legalmente tiene esa atribución. Pero no necesariamente la norma, la ley que genera, en este caso el Congreso, realmente es legítima. Puede ser legal, pero no es legítima. Porque lo único que legitima y valida de legitimidad a una norma, a una ley, es la participación de los actores que trabajan, que viven, que conviven en ese espacio. Si yo a mis hijos les pongo a construir conmigo las normas a partir de un proceso de reflexión, ejercicio que yo lo hago generalmente, porque creo en ello, estoy seguro que mis hijos reflexivamente van a entender que esa norma, transgredir esa norma, irme más allá, romper esa norma, que lo podrían hacer, implica ciertas responsabilidades. Todo acto implica ciertas consecuencias, que hay consecuencias frente a eso. Que esas consecuencias fueron construidas, o sea, no es si llegas pasada la hora que acordamos te caigo a palos, no, es ¿qué vamos a hacer si llegas pasada la hora? O ¿qué vamos a hacer si tú llegas embriagada cuando tienes 14 años? Estoy hablando de cosas muy concretas. Ah, no, pero yo le recibo, ella no llega embriagada, a pesar que pero yo estoy borracho en la casa. Eso también tiene consecuencias. ¿Sí? ¿Cómo construimos eso?
Lo mismo pasa en los ciudadanos, lo mismo pasa en la escuela. ¿Cómo construyo norma en la escuela? Queremos que los jóvenes atiendan el reglamento escolar si ni siquiera lo conocen y menos participaron en la construcción de ese reglamento escolar. Ni siquiera lo hemos socializado. Una de las cosas muy concretas sobre mejoramiento del clima escolar en las escuelas en el mundo pasa por una construcción de los reglamentos con participación de todos los actores, los jóvenes, los niños, los adolescentes. Eso mejora el clima, la cultura escolar, y ya está comprobado con investigaciones. Lo mismo pasa a nivel del país, ¿no? Si tú, por más ley y la legalidad tienes para construir una norma, pero esa norma no es legítima porque no expresa los intereses de la ciudadanía, sino los intereses de un grupito, de un cogollito, eso es ilegítimo. Y ten la seguridad de que de una u otra forma va a haber actores que expresen conflicto frente a esa norma. Eso es lo que te podría reflexionar sobre el tema de las normas. Sobre el otro tema, el tema decimos, ¿cómo era la palabra que dijiste? La apatía. Miren, yo les quiero decir algo, yo no estoy tan de acuerdo que este mundo está tan apático. Y hay un montón de gente que dice, los jóvenes son apáticos porque no participan en los partidos políticos. Lo que pasa es que los jóvenes y las jóvenes están cansados de esas instancias institucionales de participación que no les han dado nada, que ya no les representan nada. Pero están participando, están generando, están construyendo, están actuando con muchísimo ímpetu, incluso políticamente, no partidariamente, y están cambiando cosas muy interesantes. Yo lo he visto en comunidades donde los jóvenes son los que llevan a través de su creatividad procesos de mejoramiento de la infraestructura, procesos de mejoramiento de los servicios educativos. Están participando. Esta cosa son ¿cómo se llama? Hay otra palabra que no es impávido, sino, que no participa. Yo creo que hay muchos espacios cada vez mayores, cada vez más interesantes. A mí me dio muchos elementos leer este informe de Naciones Unidas sobre el delito aspiracional, y eso está en un informe 2014, se llama Informe de Seguridad Ciudadana en América Latina, y trabaja mucho el tema de la violencia de jóvenes de 12 a 29 años en todos nuestros países y plantea todos estos elementos, ¿no? A mí me hizo mucho sentido este concepto del delito aspiracional por una cosa, porque yo hasta ese momento buscaba explicaciones más en factores de orden económico, ¿no? O sea, y ellos dicen, es que antes, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Qué es lo que genera violencia o que genera que los jóvenes sean violentos en América Latina? Dando un montón de indicadores sobre el tema, digamos, es casi ¿cómo se llama? Lo que señalábamos acá originalmente, es casi este dato está tomado en Naciones Unidas, ¿no? Que haya una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, casi una epidemia, y daban algunos indicadores. ¿A dónde quiero ir? Y entonces decían, ¿cuál es la causa? Decían, pobreza, y a través de una investigación muy seria, desechan que la pobreza no es verdad que en las barriadas más pobres sean más violentos, por ejemplo, ¿no? 2, hacinamiento. Demuestran en favelas en Brasil, en las barriadas argentinas, en barriadas mexicanas, el hacinamiento. No es verdad que mientras hay comunidades más hacinadas, hay más violencia. Y así comienzan a descartar un montón de cosas. Desocupación. No es verdad que las comunidades donde hay mayor desocupación son las más violentas. Y comienzan a descartar. ¿Qué fue lo interesante? Dice, y ahí dice, tiene que ver con esta brecha entre la capacidad de consumo y la expectativa de consumo. Y entonces dicen, como una de las conclusiones, por eso hay dos grandes situaciones. Una es en el narcotráfico, porque el narcotráfico no solamente es una situación económica que eleva la capacidad de consumo, sino que también está vinculada justamente a esa expectativa de consumo en las culturas. O sea, la famosa frase, prefiero un año de rey que toda la vida de güey, es la expresión más clara. El narcotráfico no es solamente una producción económica,
ilícita, como la que es una producción cultural. Y esto implica, ya voy para allá, y esto implica expectativas de consumo que son potenciadas a la N, por supuesto. ¿Por qué? Porque tú sabes que produciendo coca en Bolivia o vendiendo coca en los Estados Unidos o en la frontera mexicana, vas a ganar en un día lo que no vas a ganar en un año en un empleo de cualquier tipo. Entonces, esto es lo que está en juego detrás. Es no solamente un tema económico, sino las expectativas de consumo que se generan. Que alrededor hay toda una cultura, justamente lo que tú hablabas, el narcocorrido, etcétera, ¿no? Entonces, primera cuestión, es ahí. Y por otro lado, también hay evidencias muy claras de que no solamente por el narcotráfico se genera esta expectativa y crece, ¿no? Esta brecha, o no crece, pero te permite que no. Por otro lado, hay una cuestión que es importante, también hay altos índices de violencia en comunidades con capacidades adquisitivas, es decir, clase media alta y clase alta, por ejemplo, de violencia y de homicidios interfamiliares, por ejemplo, y te lo señala este estudio. Es decir, en otras palabras, las expectativas de consumo no es solo de los pobres, lo hablábamos el otro día, también hay gente que tiene capacidad de consumo muy elevada, que no sabemos dónde ven el dinero, ¿no? Son los famosos los de cuello blanco, pero que tienen expectativas que no se satisfacen nunca y que generan ese tipo de actos violentos. Es muy interesante. Por eso a mí me resulta muy interesante ese concepto. Ahora, frente a esto, ¿qué pasa con esa cultura del narcocorrido, del narcotráfico? No vamos a sacar nada prohibiendo los narcocorridos. No vamos a sacar nada. Y metiéndoles preso a los ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los artistas? Sí. No, pero tienen un nombre, los grupos de corrido. ¿No? ¿Ah? Exacto. No vas a sacar nada. ¿Por qué no vas a sacar nada? Porque el narcocorrido existe porque hay narcotráfico, no es al revés. No es que el narcocorrido genera narcotráfico, ni es que el narcocorrido genera estas expectativas de consumo. Hay un hecho concreto, que es el narcotráfico, que genera una capacidad adquisitiva rápida y que genera violencia. Entonces, lo que te quiero decir es, podemos decirles a todo el mundo de nuestros jóvenes, tápense en los oídos y no escuchen los narcocorridos, porque si escuchan se van a volver narcos, no es tal. No hay tal. Y lo mismo, decir, es que saquemos las ¿cómo se llama? Las telenovelas violentas estas ¿cómo se llama el famoso narcotraficante? El Señor de los Cielos y el otro, de Pablo Escobar y la cosa. A mí me pareció fantástico y comencé a discutir con colegas, pero ¿cómo puedes decir que está fantástico si están haciendo una apología del narcotraficante? Yo no sé, digo, ¿será que hacemos una apología y que por ahí viéndole al narcotraficante como algo, ya vamos a tener un montón de jóvenes narcotraficantes? Más allá de que haya esa novela o no, el mundo está pasando por otro lado, ¿no? Ahora, lo que sí puedo hacer no es prohibir, como me decía un maestro maravilloso de Catepec, de una escuela media superior, de un bachillerato, me decía, mire, yo no le pido nada ni a TV Azteca, ni a Televisa, porque sé que nunca van a dejar de mandarnos esos mensajes, esas publicidades, etcétera. No puedo hacer nada, y además yo sé que nadie les va a poner en su lugar, de ningún lugar, pero lo que sí puedo hacer es darle a mis estudiantes la capacidad de crítica para saber lo que ven, lo que no ven, y lo que ven, lo reflexionan. Me pareció fantástico, ¿no? Así de una naturaleza espectacular, parecía sencillito, ¿no? Pero es así. Yo no voy a estar tapándoles los oídos a mis hijos, ni diciendo no vean, o esto, o no pasen, porque eso también tiene que ver con la libertad de los medios de comunicación. Pero sí creo que en la escuela, en los procesos culturales, en los proyectos culturales, tenemos una responsabilidad muy interesante para ser críticos y reflexionar sobre este tipo de mensajes que van a estar, querramos o no querramos que estén. Eso es lo que yo... No sé si ¿sí? ¿Alguien más? Sí. Por favor. Bajo esta idea de
que planteas el desarrollo, Sí. replantear Sí. esta nueva idea muy interesante que tiene que ver con la cultura en sí misma es lo social. Y en la definición que dabas por ahí de cultura, entre los aspectos importantes estaba lo espiritual. Sí. Y a mí me llama mucho la atención lo espiritual porque desde mi idea, si vamos a hacer un replanteamiento para intervenir en la cultura, creo que estamos tratando con seres humanos, obviamente, y hay un desgaste en términos, creo, de la espiritualidad y de esta idea de consumo que es lo opuesto a lo espiritual y que es un desgaste en términos materiales que tiene que ver con el vacío existencial de la sociedad misma en términos globales. Entonces, me gustaría escuchar un poquito más esta idea en términos espirituales que tiene que ver con construir lo social desde mi cotidianidad. Sí, es toda una pregunta, es maravillosa la pregunta. Pero yo sí quisiera, digamos, reflexionar también en este sentido. Lo espiritual no lo pongamos en términos de lo religioso, ¿no? Primero. Lo espiritual en el sentido de que yo por lo menos creo que hay otra dimensión, digo, con todo el respeto, que hay otra dimensión del ser humano que pasa más allá de lo material. Me podrán tachar, muchos compañeros me tachan, ¿qué te pasó si eras ateo, materialista histórico, dialecto, ¿no? Pues resulta que la vida me ha enseñado, o yo quise aprender, o quise ver que hay un lado más importante, o no sé si más importante, que hay otro lado que es espiritual, a que yo lo siento, que yo lo vivo, que es mío, que posiblemente coincide o no coincide con otras formas de ver la vida, etcétera, pero a mí me hace sentido, a mí, que es lo que a mí me interesa. No le va a hacer sentido ni a mi esposa, ni a mis hijos, a mí me hace sentido. Y puede ser muchas cosas, le puedes llamar Dios, le puedes llamar gran creador, gran arquitecto del universo, le puedes llamar Mahoma, le puedes llamar de lo que tú quieras. Y yo soy especialmente respetuoso con eso porque me parece muy importante. Sin embargo, es el lado espiritual de lo que uno cree, es decir, hay una conciencia que va más allá de lo corporal, de lo material, etcétera, que a mí me parece importante nutrir. Y que además parte de una convicción, o sea, yo creo que al revés es, yo creo porque veo, no, yo veo porque creo, y a mí me parece importante creer en la realidad, en cierto tipo de realidades que uno generalmente no ve, digamos, ¿no? O no lo ves con los ojos. Yo, por ejemplo, creo, por decirte algo, que, digo, yo sé que esto genera mucha discusión, pero yo creo que hay ciertas energías interesantes en los colectivos, en las comunidades, que permiten efectivamente transformar cosas, ¿no? Y no le pongan ustedes el nombre que ustedes quieran, pero yo creo en esto, creo. Y así como creen otros. Entonces, ¿qué capacidad tengo yo como ser humano para transformar la realidad? Yo creo que la propia concepción de decir, yo no quiero la realidad tal cual es, sino que quiero una realidad distinta, ya hace justamente a esa dimensión, claro, interna. ¿Sí me explico? Porque en definitiva es una concepción de la vida. Yo creo que el mundo cambia, que el mundo está en continua dinámica, etcétera. Pero además creo que eso es así porque hay una intencionalidad de alguien, de un actor, que quiere transformar ese mundo. Y eso está fuertemente vinculado a una concepción ética y desde mi perspectiva a una concepción espiritual, digo yo, con todo el respeto que puedo tener frente a otras personas, ¿no? Sí. ¿Me puedes hacer el favor de poner la diapositiva de es que quisiera pues como también al respecto de lo que estás comentando, lo que acaba de comentar ella, al respecto de también la capacidad crítica que podemos tener, yo siento que, y apoyado mucho en lo que dice José también al respecto de la sabiduría, o sea, como ese derecho a acceder a la sabiduría desde niños y también se conecta con esa idea de familia, que tal vez la familia puede ser muchas cosas, pero también puede ser esa cuna en donde una cultura te recibe y te puede enseñar, o sea, es que siento que si los niños, que si desde niños tuviéramos acceso a la sabiduría, se nos enseñara y se nos transmitiera este sentido como más holístico de la existencia, de qué hacemos en el planeta, de cuál es nuestra relación con los otros seres vivos,
qué son seres vivos, cuál es la muerte, cuál es nuestra relación con la muerte, o sea, todas estas sabidurías, si digamos desde niños se nos criaran con este tipo de saberes, pues yo creo que también sería muy diferente. Y ahí está, pues entonces, claro, uno no encuentra modelos educativos, ni modelos de desarrollo, ningún modelo que lleve o que tenga este conocimiento como con la importancia con la que debe ser. Entonces por eso el buen vivir sí es una concepción que nos conecta muchísimo al respecto de lo que hacemos como artistas, como gente de lo social, y porque también ahí aparece un concepto, pues, o una perspectiva muy bonita de que todos los seres humanos tenemos un principio creador, es decir, todos somos artistas, en el sentido de que tenemos la capacidad de crearnos nuestra propia existencia, con base pues como en la cultura o en los saberes que recibimos, y que cuando están fundamentados desde niños, pues Sí. tienen todo el sentido y todo el poder. De acuerdo. Y que además los saberes son distintos, no hay una forma de saber, ¿no? No es la forma de saber del científico occidental, ¿no? No, que hay saberes maravillosos que van más allá digamos, de la comprobación de las hipótesis o la refutación de las hipótesis. Como decía Popper, va mucho más allá de eso, ¿no? Y esos saberes están en juegos, están ahí, son presentes. Y uno puedes darte cuenta que existen porque hay diálogo, ¿no? Y que aparecen, no necesariamente en escrito, en un libro, sino aparecen en un diálogo, aparecen en una forma de pararte, de cómo comunica tu cuerpo, por ejemplo, ¿no? A mí me parece eso bien interesante. Hay una ventaja ahí, bueno, una ventaja no, pero yo por ejemplo pienso en estos pueblos latinoamericanos o los pueblos que todavía tienen estas herencias indígenas, Sí. que digamos que si se mira digamos en el lado europeo, que ya las tienen como que ya hace tanto tiempo, Claro. digamos que se desconectaron de esa raíz. Pero entonces aquí está pues como toda esa, o sea, todavía están esas culturas vivas o esos saberes, entonces la necesidad como de revalorarlos o de rescatarlos o de recuperarlos, no sé, y de hacerlos parte, claro, que también ahorita van a estar transformados, no van a estar tal cual como los concibieron estos ancestros o estos sabios, pero que ahí están para que nosotros los podamos como resignificar y darles estos otros Me parece muy usos. importante. Yo sí creo que no, América Latina y África en eso tenemos un potencial maravilloso. Yo coincido. Sí, justamente eso. Creo que nosotros como somos, tenemos desde nuestra cultura una como cuestión de protección. O sea, un docente latinoamericano va a ser, lo pienso, exponencialmente diferente a otro, porque tenemos esta capacidad como de atesorar a nuestros alumnos y entonces ayudarlos a que tengan esta capacidad de crítica, que sucede lo mismo con lo que dice de ella. Entonces, si en la familia hay una familia muy orientada, hay una familia que no puede ser cuna, entonces estamos nosotros, ¿no? Los docentes. Entonces, si no se puede resignificar esto desde ahí, se puede resignificar desde acá, y no solamente desde la docencia, sino también desde este proceso, de este libro, de esta obra de arte, de lo que decías al principio, ¿no? Claro. Que por eso debe de existir, ¿no? Por supuesto. Es necesaria, ajá. Por supuesto, me parece eso importante. En este sentido, mira, el tema de trabajar con gente que esté en la cultura, en el arte, es maravilloso. Yo, por ejemplo, tengo una falencia seria de que yo no tuve la posibilidad de ser formado en lo artístico. Yo no toco guitarra. Mi papá me decía que si me daban la guitarra y me hacía música hubiera terminado en un loquero, digamos, como decía mi papá. Sí, es así, pero a mí me parece fantástico porque hay un lado de inteligencia emocional, afectiva, que tiene el arte, que tiene la gente que está en la cultura, que es maravilloso. Y que nuestras escuelas cada vez más se están olvidando. Porque seguimos hablando de las competencias para la vida, de las competencias de la modernidad, la matemática, la lectura, la matemática y el cálculo y la lengua, que nadie dice que no, es muy importante. Pero hay otras habilidades socioafectivas, socioemocionales, que no estamos trabajando en la educación en América Latina y que en México recién se empieza a pensar.
¿no? Y que hay que, pero que además termina haciendo una hora en el currículum. Lean la reforma educativa, dice vamos a fortalecer las habilidades socioafectivas y socioemocionales de nuestros niños y nuestros jóvenes, y luego termina una hora de moral y cívica, man. O sea, no es así, o sea, hay que trabajar, esto tiene que ver con cómo trabajo en el tema de la solidaridad, el tema de cómo respeto al otro, a la otra, a la diferencia, estas son las habilidades socioafectivas. ¿Cómo conecto con lo estético? Lo hablábamos el otro día contigo. O sea, nos dejaron de lado unas dimensiones que antes, por más escolástico que era, estaban allí en las escuelas. Yo me eduqué en una escuela pública y fue maravilloso y sigo creyendo en la escuela pública, pero a mí me mocharon en cierto tipo de inteligencias y habilidades que ustedes, en cambio, los artistas, los creadores, es maravilloso y yo fluyo muy bien porque creo que a mí me hace falta eso, ¿no? Y que no lo tienen ni los sociólogos, ni los matemáticos, ni los ingenieros, y no dudo que son necesarísimos, pero a mí me parece muy importante ese tema, ¿no? De las habilidades, de las competencias socioafectivas. Sí. Pero a mí me gustaría, sumando un poco en Sí. esto del buen vivir, yo entiendo, he escuchado cada vez más esta teoría del buen vivir, que tiene que ver más con el gozo, la plenitud, ¿no? Más que con lo que pensamos de la acumulación de bienes, ¿no? Y esta idea de me desarrollo, me caso, me compro, ¿no? Me Sí. estudio, me caso, me compro, me caso. Pero al mismo tiempo veo que finalmente el sistema trabaja en ese sentido, ¿no? O sea, en el sentido todavía de obligan a ser pues una mujer realizada, es una mujer que también laboralmente le va bien, pero también tiene una buena familia, y entonces hacer magia para dedicarle tiempo justo a todo, ¿no? Y no puedes fallar en nada, y supongo que los hombres también tienen pues ahí sus bemoles en cumplir con estos requisitos sociales. Estoy hablando a nivel global, ¿no? Y a mí me gustó mucho esta parte donde dice que la solidaridad es el número 1, por ejemplo, para el buen vivir, porque parte de este mensaje global que nos envían es, por ejemplo, estos países desarrollados, ¿no? Uno ve Finlandia, Nueva Zelanda, Australia, como estos países donde no son ideales para vivir, pero en donde en realidad hay falta de solidaridad. O sea, estos países donde pues yo me voy, pero no conozco a mi vecino, ¿no? Y todo el mundo se respeta, pero por ejemplo me platicaban en Alemania que una vez se quedó una ciudad sin policías y se armó un caos porque la gente estaba tan reprimida y tiene tan naturalizado el poder y la policía y la ley que en el momento en que hubo huelga, pues entonces se armó un caos. Y me decían la comparación de Morelia, en realidad no es tan violenta porque solamente hay 1000 policías para cuidar 1 millón de personas y estamos aquí sentados tomando café. Entonces hay una visión distinta, ¿no? Pero el mensaje, yo creo, y tiene que ver un poco con lo que preguntaba también Gabino y con lo que decía Marjorie, o sea, mientras la educación no nos enseñe que el buen vivir en realidad es hacer lo que te gusta con plenitud y gozo, y claro, por supuesto, abasteciendo tus necesidades básicas, la labor de un gestor cultural es más complicado porque a veces también se confunde la cultura como entretenimiento, ¿no? Y es parte también como de un derecho que no tiene acceso a todos, ¿no? Cuando el buen vivir y la cultura es un derecho para todos. Entonces, me parece que es un problema completamente global, por eso hay tanto pues el suicidio en adolescentes, ¿no? Porque pues justo esta presión y de repente la libertad de decir, pues es que yo lo que quiero ser es feliz y pleno y gozar lo que hago, ¿no? Parece sinónimo de bohemia y fracaso, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también creo que hay una idea muy romántica del latinoamericano. Es verdad que tenemos muchos pueblos que uno puede decir, bueno, en este pueblo que justamente no tiene este poder adquisitivo que tenemos en la ciudad, o por lo menos en las partes de la ciudad que conocemos y no en las periferias, claro que parecen felices, ¿no? Y por ejemplo, hay quien critica que en poblados como en Santa Fe de la Laguna trabajan todo el año para ayudar a una boda, ¿no? Porque no encuentran el significado, ¿no? De decir, yo trabajo porque voy a dar y esta boda va a ser para todo el pueblo. Pero creo que justamente
creo que a nivel global también encontramos cosas muy valiosas, inclusive en países que nos representan este boom como en Estados Unidos, ¿no? Que hay también ejemplos de trabajo solidario, y colaborativo, y también de poblaciones que trabajan bajo este sistema. Entonces creo que debemos empezar a justo a pensar a nivel más global, porque de repente sí yo por naturaleza, por la historia, sí creo que hay muchos pueblos en Latinoamérica con estas características, pero en otra parte me parece también un exceso de romanticismo. Me parece de repente. Ojo, que el buen vivir no implica vivir en la miseria, ¿eh? Eso me parece muy importante. O sea, a nombre del buen vivir, entonces, que sigan las malas condiciones de vida, que no haya infraestructura sanitaria, que se mueran de enfermedades que ya hace rato, ¿no? Que no le ponen, esto no tiene que ver justamente con también poder generar esas condiciones y poder hacer responsable a quienes tienen que generar esas condiciones. Porque no me puede decir que uno, pero es que se mueren felices. No se mueren, a mí no me interesa que se mueran felices, se mueren y no deberían morirse los niños, y menos por enfermedades que son absolutamente tratables, etc. Entonces eso a mí me parece un tema muy importante que tú señalas. El otro tema que yo creo que hay muchas experiencias, no solo en América Latina, creo efectivamente que hay ciertas características de lo que somos los latinos, los africanos. Lo digo porque de alguna manera uno conoce, pero también están pasando cosas en otros lugares muy interesantes, ¿no? En los países europeos, yo creo que países de Europa Occidental, por ejemplo, en Francia, en París, en ciudades, hay gente maravillosa que está haciendo cosas muy interesantes desde otro lado, que no necesariamente están cruzadas por la idea de la concepción del buen vivir, sino simplemente por cosas muy concretas, la solidaridad, la posibilidad de que si tú y yo nos tomamos un espacio y ese espacio lo hacemos nuestro, convivimos en un espacio y tenemos un espacio donde dormir, donde vivir, etcétera. O sea, cosas mucho más concretas, pero que efectivamente son, de alguna manera, nuevamente, vamos a decirlo, ciertos rasgos de poder vivir mejor, no en el lema de Calderón, por favor, sino en el buen vivir, en este sentido, ¿no? Sí. Yo me cuestiono mucho los mensajes, por ejemplo, ahora que Macron llegó al poder en Francia, con un mensaje donde invitaba a todos los científicos, ¿no? Que las universidades estaban abiertas, entonces pues muchísimos científicos maravillados, y qué buena gente, Macron y demás, pero yo me pregunto, bueno, también está invitando a la fuga de cerebros de este país, que justamente lo que necesitamos es todos trabajar en conjunto para sacar adelante el país. Entonces, por un lado está la bondad, pero por otro lado pues debe de haber varias lecturas del discurso, ¿no? Las otras historias. ¿No? Las otras historias, o sea, tú vas a ayudar a algunos, pero entonces ¿qué va a pasar con los que nos vamos a quedar aquí? Porque no nos estás ayudando a desarrollarnos en realidad, ¿no? Muy interesante, sí, por favor. Pues un poco para continuar con esto que planteas, Mara, yo creo que también un concepto que viene a colación y que está siempre de manera virtual en estas reflexiones sobre el campo de la cultura es justo la comunidad. ¿Por qué? Porque de pronto siento que nosotros, como desde el papel de gestores, siempre pensamos el capital de conocimiento como un lugar, o que podemos importar o que podemos exportar a otros campos. O sea, lo aquí dicho, ¿cómo lo trasladamos al campo de la economía o de la educación o del desarrollo social? Y me parece que pensado en términos más comunitarios, el papel como más general de un gestor cultural tendría que ser el de generador de plataformas donde otras voces encuentren ese deseo común para poderlo llevar a un buen fin y desmitificar esa idea de que tenemos que visualizar, desarrollar y operar un proyecto que además de todo debe ser exitoso y que somos nosotros los responsables de que sea exitoso. Y eso creo que es una cuestión cultural y que la tenemos muy, muy legitimada en el sector nuestro. O sea, que todos pensamos que diseñamos proyectos que desde un lugar como una isla, como muy cerrado, imaginamos que son de beneficio para otro sector. Y eso lo presuponemos porque no tenemos en realidad un ejercicio práctico de relación con otros campos donde esas otras voces sean quienes diseñen esos proyectos a partir del deseo común. O sea, me parece que justamente de lo que adolecemos es de desear cosas, porque también culturalmente hemos aniquilado esa posibilidad. O sea, no sueñes tanto porque mejor la realidad, ¿no? Y la realidad es muy avasallante. Entonces me parece que es importante la reflexión que hasta ahora se ha hecho
justo porque disloca mucho el papel del gestor cultural. Y creo que sí es fundamental que nosotros dejemos de pensarnos en una esfera donde somos responsables de que se desarrolle la ciudad, de que se desarrolle como el contexto propio, y además de todo, de que los proyectos sean exitosos. Y de pensar y de creer que nosotros somos los responsables de diseñar eso, o sea, creemos que somos especialistas en todo. Y creo que en verdad al país le viene muy bien que articulemos cosas desde la comunidad. Un poco lo que estamos haciendo en la red de centros culturales, o lo que hace cada uno de ustedes en términos pero comunitarios. O sea, me parece que justamente el Estado ahora adolece de esa relación comunitaria. O sea, el Estado sigue pensando desde la política cultural pública, el capital cultural en términos de conocimiento, desde una estructura completamente vertical. O sea, alguien nos tiene que enseñar cómo. Ahora mismo lo veo en las preguntas. O sea, nos dices, por favor, ¿cómo le podemos hacer para...? Y es esta misma idea cultural de que alguien me va a ayudar, me va a dar luz. ¿Por qué? Porque no he reconocido todavía el capital y el potencial que tengo al lado mío, en una estructura mucho más horizontal. Entonces, a mí me parece como muy importante dislocar ciertos conceptos, porque a veces hablamos de campos mitificados, pero fuera de nuestro sector. Así como nos tiene mitificada la sociedad, pero nosotros nos tenemos automitificados en nuestra práctica, ¿no? Idealizamos, pero no desde un lugar, como no desde el deseo, sino más bien como desde un lugar muy victimizado. Así es como yo un poco asumo el quehacer, ¿no? Y pienso que quienes nos dedicamos a o sea, al ámbito de la cultura y que nos hemos estado relacionando con otros campos, pues cada vez ha sido más claro en la práctica que no requerimos de las secretarías de cultura ni las dependencias de cultura. O sea, eso es algo que se hace más evidente cada vez, ¿no? Y tiene que ver con este juego de relaciones, con colocar a la cultura como un eje transversal del desarrollo y no pensarlo como una isla que va a ayudar al, ¿no? No, concuerdo plenamente, yo no añadiría nada. Pero como están aquí alumnos míos del taller, yo te diría una cosa, te voy a invitar el primer día a un taller mío, porque creo que efectivamente lo que tú estás planteando es un poco, en resumen, lo que nosotros hemos intentado plantear en estos días. Efectivamente, totalmente de acuerdo. O sea, un proyecto cultural no es sino un proyecto comunitario. No puede construirse comunidades culturales si no hay una comunidad. Y esto es muy importante. Y esto de la victimización me parece central. Siempre bueno, pero esto pasa en general, siempre nos ponemos, yo te diría que esto también es una característica mucho de nuestra región, ¿no? Todos los males están afuera, ¿no? El imperio, la cosa, o sea, acá no pasa nada. No, acá tenemos muchas responsabilidades. ¿Qué hacemos para comenzar a dejar de victimizarnos efectivamente, ¿no? Me parece, o lo otro también, el miedo no, es que indicadores cuantitativos en cultura, eso está de los economistas, a mí ni me traigas. No, construyamos indicadores cuantitativos en cultura y demostremos cuantitativamente que estamos generando impacto social, por ejemplo. Y dejemos de evadir eso, porque lo que se llama generar gobernanza a lo cultural, que el secretario de Cultura en un gabinete le diga al secretario de Economía, oye, discúlpame, aquí tienes ni sé qué variables, yo también te pongo unas variables que te pueden decir cómo todo lo que ha venido haciendo los gestores, los artistas, los creadores, el campo de lo cultural está incidiendo en mejores condiciones de vida. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ya. Y esta es la oleada de lo cultural que yo llamaba, es importantísimo. Entonces, coincido plenamente. Ahora el tema de, una cosa que yo no sé si es porque el énfasis que haces, yo creo que no es un tema de depender de las secretarías de cultura, pero yo creo que hay que obligar, hay que comenzar a demandar a lo que tiene que hacer. No puede ser, o sea, perdóneme, yo no logro entender que en los recortes presupuestarios, lo primero que se recorta la cultura y la educación cuando se recorta el presupuesto. O sea, y uno dirá, pero entonces dilo, digo, si tú crees eso, no sigas diciendo que la cultura y la educación cambia el mundo, etcétera, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Y nosotros tenemos también tenemos la obligación como ciudadanos que trabajamos en lo cultural, no solo de generar estos procesos culturales, sino también de generar, demanda las responsabilidades a quien tiene la responsabilidad de hacerlo. O sea, no puede ser, con todo el respeto, no puede ser que se gaste tanto en otro tipo de cuestiones y recortemos en lo cultural. Yo creo que ahí hay que trabajar en muchos aspectos, ¿no? Y creo que no es solo una responsabilidad del gobierno, en este caso, también es una responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Creo yo, me parece a mí. Pero coincido mucho con lo que tú planteaste, ¿no? Bien, ¿alguien más? Sí. Bueno, creo que estos dos
porque es también salir del miedo, ¿no? Claro. Ya dijeron que están abiertas las universidades y se van a ir, pues se van a ir, o sea, pero al final yo creo que vemos muchas personas, ¿no? Y se va a ir el que considera que va a encontrar un mejor camino, y qué bueno, porque yo creo que en este mundo todos vamos, o nos vamos a donde creemos que vamos a estar mejor. Entonces, pero si en lugar de voltear a ver a los que se van, o lo malo que va a suceder, o porque ya dijeron, entonces esto va a pasar, y volteamos a ver a las personas que tenemos al lado, que creo que es un poco el enfoque del diplomado, ¿no? O sea, hacer estas como alianzas o estas uniones, entonces ya nos dejamos de preocupar por todo lo que van a hacer los gobiernos, los grandes capitales, los presidentes, que no está, bueno, al menos dentro de, creo que muchos, nuestra injerencia, no podemos hacer algo, pero sí podemos voltear a vernos y hacer cosas donde estamos, con lo que tenemos, y ahí es donde empiezan los cambios, y que cuando empieza como a crecer ese cambio es cuando también más gente voltea a ver, y es cuando hasta entra más recurso, porque no falta el que quiere también participar, porque se le hace algo atractivo. Entonces creo que si cambiamos de la mirada del miedo a la oportunidad de lo que tenemos, pues para empezar no nos estresamos, no nos preocupamos de cosas que ni podemos hacer nada al respecto, y podemos encontrar muchas cosas. O sea, yo he conocido aquí personas muy valiosas con sus proyectos, sus ideas, sus valores, sus formas de ser en la diferencia, que es lo que nos enriquece, y que pues volteándonos a ver entre nosotros yo creo que podemos lograr muchas cosas para generar los cambios que yo creo que todos buscamos, y por eso estamos aquí. Entonces, Muy eso, interesante. Muy bien. ¿Alguien más? Gabri, ya cerramos. Yo les agradezco infinitamente por este espacio, a mí me reconforta, me siento muy contento, además me encanta saber de que no estamos solos, ¿no? De que todavía hay mucha gente que sigue creyendo en función de lo que estamos acá. Eso me parece bien interesante, ¿no? Seguir creyendo en que es efectivamente posible, ¿no? Cada uno desde su lugar, cada uno desde su trinchera, desde donde podemos con nuestras capacidades, pero sobre todo con la intención de ir construyendo algo mejor, ¿no? Yo les decía hoy en la mañana, creo pero que lo cultural tiene un potencial y hay que ir trabajando en ese sentido, ¿no? Muchas gracias por estar acá, les agradezco infinitamente, ¿no?